En la sesión de hoy vamos a retomar un poquito los paisajes urbanos y en concreto un día lluvioso para ver los reflejos de los edificios y cómo hacerlo. Vamos a verlo. En esta sesión vamos a retomar lo que es otra vez el paisaje urbano. En concreto vamos a pintar un día lluvioso. Entonces, si nosotros primero hacemos una aguada, ¿no? Lo que es textura tipo T, diluimos un azul clarito. Para el cielo el cerúleo, azul cerúleo es bastante bueno, o el King Royal. Primero lo damos como un poco más intenso, luego mezclamos un poquito de agua con una pizca de ocre, pero muy licuada, o un amarillo número 1, y esto nos ayuda a hacer lo que es la parte del cielo. Si vamos a pintar, por ejemplo, algún coche, podemos intentar evitarlo, para que así luego continuamos con la parte de abajo, que lo que intentamos es volver a repetir lo que hemos hecho en el cielo. De esta forma, cuando querramos luego pintar el reflejo, se verá como si fuera el mismo cielo. Recordad que empieza en oscuro, luego se aclara en la parte central y se vuelve otra vez a oscurecer en la parte final. Para que no nos queden lo que es marcas o cortes que te queden de grado correcto, si lo hacemos con una paletina natural, siempre va a ser más cómodo, ¿no? Y se va a notar menos los cortes. Ahora lo seco con el secador de pelo. Lo suyo, si tenéis tiempo, sería que lo dejáramos secar al aire, pero hay veces que no es posible. Entonces, si tenéis un secador de pelo, le dais un poco, la aguada ya se os queda uniforme y podemos empezar a darle más capas. Siempre la acuarela, lo importante es, como podemos dar varias capas, es, por un lado, no pasa nada, es mejor quedarte corto en color y luego poderle añadir más, a que directamente le podamos dar un color muy oscuro, que el valor tonal luego es muy difícil que podamos rebajarlo. Ahora queremos hacer un edificio como que esté más al fondo. Si nosotros ponemos los colores muy oscuros, nos lo traemos a un primer plano. Entonces podemos mezclar en tonos azulados, porque lo que es la atmósfera es azulada. Siempre las casas que están al fondo tienen como una capa azulada. Yo lo que estoy es mezclando pues un azul, por ejemplo, cobalto, lo diluimos. De esta forma, en la parte superior la dejamos más clara, y en la parte inferior, si queremos que agrisee un poco, siempre lo podéis romper con cualquier marrón. Si tenéis lo que es un siena tostada, incluso un sepia, muy poca cantidad, nos sale esta parte así como agrisada. Y luego en la parte derecha vamos a ir haciendo el edificio parecido. Lo que es el concepto es el mismo. La parte de arriba superior, como está más alta, la ponemos más azulada con un azul cobalto, y luego conforme vamos bajando en el edificio ya puede tener un valor un poco superior, que nos queda un poco más licuado y luego querremos oscurecerlo un poco más. No hay problema, siempre podemos ir subiendo. Yo lo que hemos hecho es primero darle arriba lo que es cobalto, abajo lo hemos diluido un poco, un marrón, el que vosotros tengáis, un siena tostada por ejemplo, y en la parte inferior le damos un tono más oscuro, ya un sepia, y esto nos sirve para hacer reflejos, por ejemplo, que tuviéramos algún árbol seco, simplemente la parte que está más cerca de la acera la queremos oscurecer, y si os fijáis, de vez en cuando le pulverizo con el spray para que ahora que queremos hacer como si fuera el espacio que hay entre los dos edificios, como para que haya un poco azulado como unos edificios ahí al fondo, si tú pulverizas con el spray, cuando le pintemos, aunque sea licuada la acuarela, se notaría un poco el corte al entrar en contacto con el papel seco. De esta forma, si nosotros directamente lo humedecemos con un spray, te queda más difuminado y no se ven ángulos, ¿no?, conforme va secando. Ahora vamos a continuar con la parte inferior, que aquí hemos dicho que son reflejos. Entonces, normalmente esto es como cuando se refleja en el agua. Si está el día lluvioso, la parte del asfalto siempre está un poco húmeda, ¿no? Tiene agua, y ahora podemos empezar a hacer lo que es los reflejos, en este caso, de los edificios, y también si queremos hacer algún detalle. O sea, si nosotros queremos pintar farolas,
¿Cómo podemos conseguir un tono oscuro? Hay personas que tienen en la paleta un tono negro. Para oscurecer, nosotros normalmente lo que podéis mezclar es un marrón y un azul oscuro. Si yo tengo un azul índigo y lo mezclo con un sepia, me sale casi negro. Ahora, con esto ya habríamos hecho como si fuera una especie de farola de fondo, y conforme vayamos bajando hacia abajo vamos a querer poner un color que nos haga contraste, por ejemplo un sepia, y lo que hace es que nos ayuda a traérnoslo ahora un poco a primer plano. Si yo le empiezo a poner zonas más oscuras, veréis que lo que hace es que te acerca, y con esto ya nos da más sensación de profundidad el edificio que tenéis al fondo a la izquierda. Si tenéis, como la acuarela es muy importante porque las zonas claras no las podemos, si nosotros quitamos las luces, no las vamos a poder recuperar. Entonces, si vamos a pintar el paraguas de una persona, un coche, es mejor que lo reservemos y luego ya lo iremos oscureciendo. Ahora, para el reflejo del edificio que tenemos a la derecha, vamos a utilizar, por ejemplo, un violeta de perileno. Podéis utilizar los colores, no es importante, lo que es importante es lo que llaman los pintores valor tonal. Fijaros que yo le he empezado a dar un poco más oscuro y ahora en la parte del centro le estoy dando con el pincel más aguado, incluso retiro parte del pigmento y le agrego un poquito más en la parte derecha, que está, digamos, como con la unión de la base del edificio. ¿Por qué? Porque lo que queda bien es el que tengas como si fueran diferentes tonos, porque cuando tú ves un reflejo o ves un edificio no es plano. Eso es una cosa que normalmente cuando empiezas a pintar no suele ocurrir. Coloreamos como si fuera un dibujo, ¿no? En un folio, pero tú luego cuando ves la realidad tienes diferentes capas con las diferentes sombras. Por eso es por lo que la acuarela es una de las técnicas que te ayuda mucho con las transparencias, ¿no? Ahora vamos a pintar la parte roja como si fueran, por ejemplo, unos paraguas. En este paisaje urbano lo que quería también es hacer alguna figura humana, porque es una de las cosas que nos infringe así como más respeto. Cuando tú intentas que estás pintando algo y que tienes la sensación de que te está quedando bien, siempre te da miedo pintar lo que es una figura humana para que no se nos vaya a escapar, ¿no? Y digamos, ay, pues ya me he cargado todo lo que había estado haciendo. Ahora estamos pintando como si fuera un semáforo de estos que hay como muy altos, que tiene diferentes partes del semáforo, ¿no? Te puedes tener como un letrero que te esté anunciando algo, puedes tener farolas y luces enganchadas a los lados para la iluminación, también lo que es algunas señales luminosas. Siempre podemos hacer lo que es la base, y aunque la acuarela es transparente, luego podemos al final de la obra hacer algunos retoques con gouache, por ejemplo, o con acrílico, para poderle dar estas luces luminosas a los semáforos. Ahora vamos a ir haciendo, sin querer caer en lo que es la pintura que sea así como muy lineal, intentar que sea un poco más figurativa, vamos a ir haciendo como si fueran ventanas, los balcones. Fijaros que lo que estoy haciendo son líneas. Si en la parte superior no queremos que llame mucho la atención, lo podéis dar. Yo estoy utilizando ahora un pincel perla para poder hacer las ventanas como si fuera una especie como de raspado, para que insinúe que tienes un balcón o que tienes una ventana. Vamos a irle dando con un poquito del marrón que teníamos, si queréis incluso mezclarlo con el perileno, y ayudándonos de una espátula nos ayuda a hacer lo que es los dos planos, ¿no? La unión de la base, poder oscurecer lo que sería la puerta de la entrada del edificio, si queremos figurar como que tuviera ahí una especie de arriates o de lo que es una estructura, ¿no? Debajo, y lo vamos a secar para que no se nos siga fundiendo. Siempre, como luego podemos volver a humedecerlo, si queremos evitar que se nos mezcle una zona con otra, si lo secamos ya no se nos corre, y ahora luego podemos volver a retocar y no pasa nada, podemos seguir dando tantas capas como necesitemos. Yo de vez en cuando estoy pintando, por ejemplo, una ventana o un balcón, si veo que a lo mejor me he pasado un poco del tono, veréis que de vez en cuando utilizo el papel como para retirar parte, porque de esta forma te queda como desuniforme y nos daría esta sensación que decimos de según si te está dando más el brillo de la zona derecha hacia la izquierda, podemos hacer que tengas unas zonas más oscuras o más claras
a nivel de iluminación de las ventanas. Y luego el lateral del edificio podemos hacer algunas líneas que tienen que ir, digamos, como en perspectiva, para que de esta forma nos da la sensación como que va hacia el punto de foco de salida, ¿no? La imagen, sabéis que muchas veces tienes como un punto o dos puntos en los cuales son los puntos de fuga, en los cuales el edificio hace como que se pierde. Normalmente suele ser saliendo de la imagen, ¿no? Entonces, con esto nos da la sensación de efecto túnel hacia el fondo. Y ahora vamos a empezar a pintar ya las personas. Las personas podemos pintarles la forma. Es más o menos, tenemos que hacer una especie de forma de figura humana, pero no vamos a pretender en ningún momento que esté realista. Lo que queremos es, para que no pierda la atención el resto de la obra, en este caso estamos haciendo un paisaje urbano. La figura estamos pintándola para enriquecer a lo que es el paisaje, pero no es el punto principal de la obra. Por eso está bien que podamos hacer lo que es el cuerpo un poco desdibujado, las piernas, si utilizáis la textura ya más que té, como si fuera café, sin llegar a ser pasta, ya más densa pero no demasiado, podemos ir pintando, por ejemplo, los cuerpos de la zona izquierda en tonos que ya estamos utilizando en la obra. El paraguas bien rojo para que nos llame la atención, pero los cuerpos puedes hacerlo con el violeta de perileno, con un poco de sepia o con el siena tostada. Y luego las cabezas también estoy volviendo a utilizar lo que es un poco rojizo. Le podéis poner también un ocre para que parezca así como si fuera la piel. Y las piernas, lo que hemos hecho es un pase rápido del pincel, que si utilizáis un pincel perla, al tener ya más duro, te permite quedar así rota lo que es el final. Y ahora estamos haciendo los reflejos de los cuerpos. La persona que hemos puesto en el centro de la obra, lo que hemos utilizado es, igual que hemos hecho el negro, con azul índigo y sepia, pero mezclándolo esta vez con más azul que de marrón. Así te queda un tono como si fuera azulado, como si fuera un señor con una gabardina, ¿no? y un paraguas. Y ahora lo que vamos a es continuar siempre. Si vemos que necesitamos añadir algún reflejo más, lo vamos a poder ir añadiendo. Pero ahora vamos a ir haciendo los coches. Todos los coches se pintan muy similar. La mayoría de autores, fijaros que lo que hacen es la parte de los bajos del coche y de la rueda lo ponemos casi en un negro, o un azul índigo, un color muy oscuro. La parte de el parachoques, si es el maletero, lo podéis hacer en el tono que queráis, como los coches de cualquier color, no hay problema. Y luego lo que hacemos es dejarle la parte del cristal como para hacer algún reflejo. A la derecha, en este caso, hemos pintado como si fuera un camión de reparto, camión de Coca-Cola o un camión de reparto en general, ¿vale? Y lo que estamos es utilizando la misma técnica, lo único que con un color más vivo. La parte de arriba la hacemos como un poco más intensa y la parte de los bajos y la rueda la hacemos ya con un tono pues muy oscuro, tipo un azul índigo o un sepia mezclado, para que nos quede lo que es el reflejo. Veréis que luego podemos utilizar el mismo tono con el que hemos pintado la parte baja, pero alargando la pincelada hacia abajo, y así parece que es el reflejo del vehículo con respecto a la calzada. Así luego vais a poder, si por ejemplo el camión es alto y no queréis que te quede un rojo entero uniforme, siempre podríamos echarle una gotita de agua limpia con el pincel en el centro y te queda como si fuera, se abre el pigmento y te quedaría como si fuera un reflejo. En la parte superior del edificio le he dado un poquito de azul cobalto diluido para que haga como una sombra. Las sombras están muy bien siempre que queráis hacer sombras. El azul cobalto es un gran tono, y si queréis mezclarlo con un poquito de Opera Pink, que es un rosa rojizo, rosa fuerte, que al mezclarlo con el azul cobalto, los dos son muy transparentes y te ayuda a hacer unas sombras bastante realistas y con un tono agradable. Te queda como un violáceo. Vuelvo a sacar, en este caso con el secador de pelo, para que no se nos mezcle ningún color. Y fijaros que ya lo que vamos a empezar a hacer son detalles. Ahora estoy sacando unos acrílicos. En concreto tenéis diferentes marcas. Yo utilizo muchas veces Holbein para este tipo de acrílicos, que además encima son, si os fijáis, como si fueran radioactivos. En este caso son fluorescentes, para que nos ayude a hacer
lo que es las luces de freno de los coches. Si luego nada más darle le movemos con el dedo, lo arrastramos hacia abajo, te queda como en un día lluvioso, te quedaría realmente el reflejo de un foco. Entonces si le damos te queda tanto el foco correcto y luego como un poco entrecortado hacia abajo y alargada la luminosidad. Estos mismos fluorescentes para pintar lo que es las luces de los semáforos, señales luminosas, perfecto. Y luego estamos utilizando el blanco porque el blanco en la figura humana siempre es muy útil cuando le pintáis, por ejemplo, un poquito blanco encima de la cabeza y en los hombros. El cuerpo humano tiene como una especie de luminosidad que cuando se retratan lo hacemos así y realza y te llama la atención para que veamos que es una figura humana. Entonces podemos ir haciendo algún reflejo más en el edificio con este blanco sin tampoco abusar demasiado, para que, digamos, lo que queremos es que nos dé información pero no que quite el foco de atención. Y ahora estoy haciendo algunas líneas, si os habéis fijado, con ayuda a la espátula para poder dar direccionabilidad en la carretera y que veamos hacia dónde van los coches. Con esto ya habremos terminado, estamos quitando la cinta carrocero. Espero que os haya gustado y seguiremos creando más contenido de este tipo en el canal. En esta sesión lo que queríamos era retomar un poco, ¿no?, el paisaje urbano, ver las diferentes técnicas sin necesidad de hacer un dibujo específicamente, ¿no?, complicado, ver también un poquito la figura humana. Son cosas que nos dan miedo cuando las afrontamos, sobre todo al principio, pero más que nada porque cuando consigues, ¿no?, que la obra te guste, tiene un acabado más o menos lo que estabas buscando, de repente dices, ¿y si ahora cuando pinte una persona la voy a liar? Entonces la idea era precisamente esta, poder ver las diferentes técnicas y seguir avanzando y creciendo juntos en el canal. Si os ha gustado, no olvidéis, si no estáis suscritos, que os podéis suscribir, y esto siempre nos ayuda, tanto los likes, los comentarios, como que os podáis unir al canal para seguir creando contenidos que esperamos que os guste.